Había una diferencia de 50 años. O sea, que Kant era 50 años mayor que Constant. Ah, sí. Sí, en este momento, o sea, cuando está escribiendo Constant, tiene 20 y pocos años y Kant tiene, pues eso, 70 y llama la atención cómo Kant se siente interpelado por un jovencito que se le sube a las barbas y él decide que tiene que responderle. A mí me ha parecido, ya por entrar un poco en tema, casi el... ¿Femenino? No, el rigorismo kantiano me ha hecho muy simpático a Benjamin Constant. Claro. Porque, bueno, la verdad es que uno habla de una cosa y otro habla de otra. O sea, la diferencia, o sea, uno apunta siempre a piñón fijo a un lado, que es sacar una regla universal ética, y otro apunta a otra cosa que no tiene nada que ver, entonces a una cosa práctica y tal. Me ha parecido que, aunque el uno es suizo-francés y tal, casi es más inglés, incluso escocés que francés. Ajá. ¿No? Pues demente, dice. Demente, porque Constant está con la mente puesta. O sea, yo ahí le veo toda la herencia del utilitarismo y toda su formación es inglesa, y además todo el rollo que tiene liberal y todo eso apunta en esa dirección. O sea, él pretende una reforma de los suyos, o sea, una reforma de lo que sería la... que pretende, o sea, a ver, intenta intervenir en lo que es una cuestión candente política en ese momento del momento de la Revolución Francesa ante una deriva determinada. Entonces es una intervención política concreta y a eso es a lo que apunta. Bueno, por entrar un poco en tema, una de las cosas que me ha chocado es ver porque no me lo esperaba, ver esa sensibilidad de Kant, en el sentido que no por tomarse en serio la crítica de Constant, sino a mala hostia. O sea, lo dice muy diplomáticamente, pero ha recibido para él una patada y contesta con otra patada, aunque la hace muy diplomáticamente, pero contesta con otra patada. O sea, cuando le menciona, o sea, él dice, a mí no me ha mencionado el nombre, yo le voy a mencionar el nombre al filósofo francés. A mí me ha llamado filósofo alemán, y cuando lo dice, o sea, le está devolviendo golpe de una manera muy diplomática, pero le devuelve el golpe. Con retintín, como se dice. Exactamente, lo dice un par de veces y tal, y que podría no haber sido inmutado dado la diferencia, o sea, el Kant reconocido y el otro que está empezando. O sea, podría no haber sido inmutado, pero sin embargo me ha sorprendido, no me esperaba en Kant esta pasión, ¿no? Entrar a lo patológico de esta manera. Y bueno, por entrar un poco al tema directamente, hay varias cosas. O sea, otra de las cosas que me ha sorprendido es no se trata de inexactitudes, pero se trata de razonamientos de Kant tergiversando el asunto varias veces. Entonces yo creo que se pueden seguir varios momentos de la argumentación de Kant donde no es para nada riguroso en lo que está diciendo. Entonces no se trata de ponerse más riguroso que Kant, pero no es riguroso, o sea, lo que está... o sea, hace una serie de forzamientos para que las cosas se encajen en lo suyo, pero hace unos forzamientos que no me parecen, o sea, que me parecen llamativos dentro de lo que se supone que es Kant. Se supone que es el rigor por excelencia. Por ejemplo, o sea, página 7. Página 7. Tengo, o sea, podéis juzgarlo, a lo mejor os parecen tonterías, pero a mí no me parecen tonterías. Página 7, al final, cuando dice un individuo se ve apremiado por la necesidad de pedir, a pedir dinero en préstamo. Bien, se ve apremiado por la necesidad a pedir dinero en préstamo. La siguiente vez que lo dice es
cuando me crea estar apurado de dinero, pasa de lo que sería la necesidad de pedir dinero a creerse estar apurado de dinero. Y de ahí deriva que es un principio de egoísmo. O sea, porque como se cree apurado de dinero, directamente ya deriva la exigencia del egoísmo, etcétera, etcétera. Bien, la premisa primera es la necesidad. Se olvida de la premisa primera, que era la necesidad, y lo transforma él simplemente por egoísmo. Y entonces saca el hacha y va de vuelta. Bien, bueno, pues cambia la premisa y di primero que quien pide por egoísmo, bla, 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 y no digas quien pide por necesidad. Por ejemplo, ¿no? Tengo apuntado muchas de esas que me parece, por ejemplo, cuando le cita a Constant, cita justo, hay varias citas que hace a Constant, ¿no? Entonces, intenta anular a Constant con sus propias palabras. Y entonces saca un fragmento de la propia exposición de Constant donde dice que a pesar de todo uno debe ser fiel a lo que serían los principios, etcétera, etcétera, pese a lo que sea. Entonces dice, bueno, pues eso es lo que digo yo y no es lo que propone Constant. Pero el párrafo donde saca eso lo mutila a mitad. Y entonces, claro, pone esa frase, la segunda frase de Constant, no es que rectifique, pero le da contenido a la primera. Y entonces esa segunda frase él la suprime y entonces, pues bueno, pues da la sensación de que, o sea, simplemente de que Constant no es riguroso en su planteamiento. La frase, la leo, la frase es, o sea, el párrafo es, página 21. Este es el párrafo que va a citar Kant contra Constant. 21 has dicho. Página 21. Dice, se trata de un... Sí, pero esta es la frase de Constant que va a citar Kant defendiéndola contra Constant. Entonces, dice Constant, y luego va a citar Kant. Se trata de una idea tal vez nueva, un principio reconocido como verdadero, por consiguiente, nunca debe ser abandonado, cualquiera que sea el peligro aparente en el que se encuentra. Eso es lo que va a citar Kant. Pero claro, Constant... Creo que hay un error de acentuación que en él se encuentra. Sí, exacto. Que en él se encuentra, sí. Entonces, lo que va a obviar Kant es, debe ser descrito, definido, combinado con todos los principios circunvecinos hasta que se haya encontrado el medio de poner remedio a sus inconvenientes y de aplicarlo como debe ser aplicado. O sea, la filosofía de Constant está absolutamente clara. Entonces, Constant no es inconsecuente, como pretende hacer ver Kant citando torticeramente un fragmento del párrafo. Entonces, me parece que son cosas, hay más, ¿no? Pero esas cosas me han parecido llamativas, luego ya entraremos. En fin, es la primera vez que... Sí, bueno, yo quiero agradecer. ¿Quién había elegido el texto que hiciste? Isidro, pues muchísimas gracias, porque yo nunca en mi vida había leído a Constant. Es absolutamente inteligente, brillante, serio y riguroso. Sin embargo, las posiciones de Kant, pues esas sí que las hemos tenido que estudiar casi desde el colegio. Y vamos, hay una especie de reivindicación de la transparencia absoluta que supone todos los problemas que después la crítica en distintos momentos, y lo último pues en la posmodernidad, movilidad y combate y tal, se ha hecho esta exigencia de transparencia absoluta, ¿no? Y es que transparencia absoluta significa quédate absolutamente inerme delante del poder que te aplastará lo más pronto que pueda, ¿no? Hay, sin embargo, cosas muy interesantes, y bueno, sobre todo en el texto de Constant. Voy a tratar de hacer muy rápido. En lo de los principios, en la página 13, el último párrafo
sobre el dicho común de esto es verdad en teoría, pero no en la práctica, se recoge la idea kantiana de que eso es una barbaridad, de que cuando una teoría no se puede aplicar es porque hace falta más teoría, añadirle más teoría para hacerla aplicable, ¿no? Esto es una idea de Kant también, de que la cita es constante. Otra cosa, bueno, la cuestión del platonismo que hay en los dos, el idealismo, pero mucho menos en Constante, ¿no? Es decir, en la idea en la página 22 habla de lo justo, lo injusto, lo legítimo. Lo legítimo no existirán ya. Es decir, ahí hay una especie de confesión rara para la posición que él mantiene, pienso, acabo enseguida, una confesión rara de creencia en las esencias platónicas, ¿no? Existe lo justo, existe lo perfecto, existe lo conveniente, aunque a él se ha curado antes en salud al decir que todo esto son cosas que se han producido por inducción, viendo cómo es la vida de los hombres y cómo han llegado a concretar estos conceptos que en otros casos serían totalmente platónicos. Recuerdo frente a las posiciones de Kant, especialmente en el tercer texto, por ejemplo en la página 29, y esto es lo que casi más me interesé y acabo. En algún momento Nietzsche, contestándole tiempo después, claro, dice, los hombres no huyen de ser engañados, huyen de ser perjudicados mediante el engaño. Un engaño inocente a todo el mundo le da igual, ¿no? E incluso dice en la página 29, ¿no? Que la mentira es mala, en el primer párrafo, y no es necesario que para ser mala, dice en concreto, tercera línea, no hay necesidad de agregar que deba perjudicar a una persona, pues haciendo inútil la fuente del derecho, 3 líneas más abajo, 4 líneas más abajo, ella perjudica siempre. Frente a eso, la situación del pensamiento, por lo menos en el siglo XIX y XX, parece mostrarnos que los seres humanos, como vuelve a decir, como dice Nietzsche, no podemos vivir sin mentir. Es decir, que no estoy hablando de mentir para evitar que asesinen a amigos o que el banco nos preste dinero. Estoy hablando de que nos mientan. No podemos vivir si no nos mienten. Nietzsche dice, inventamos el arte para no sucumbir por la verdad. Y ultimísima cosa, y así que me callo. Claro, es que no lo puedo contar. Sí, dice que un hombre que se mienta a sí mismo es una contradicción y que entonces es imposible. Sería un hombre imposible, ¿no? Luego dice la palabra imposible. Página 40, primer párrafo, engañarse a sí mismo, final del primer párrafo, engañarse a sí mismo premeditadamente encierra una contradicción, y entonces distingue el homo noúmeno y el homo fenómeno. Se ha comido la A, pero bueno, fenómeno. El homo noúmeno sería para Kant la cosa en sí del hombre, lo que el hombre idealmente parece ser. No sabemos si en la mente de Dios, en la mente de Platón, como dice irónicamente Nietzsche, yo Platón soy la verdad, pero vamos, yo creo que un homo noúmeno para una vida en la que hay que sobrevivir todos los días, más que una cosa en sí, es una cosa en uno. Juego de palabras que solo es posible en castellano. Sí, a mí me parece que estáis siendo un poco injustos con Kant, los dos. ¿Lo puedo desarrollar? Sí, no, pero yo es que hay un radicalismo, es que a mí me parece muy ameno el radicalismo de Kant aquí.
No me parece, y además él reconoce que va más allá de las contradicciones, por eso lo comparé antes con la posición femenina. Es como la experiencia de seguir una norma, si lo sigues de forma consistente puede dar lugar a otro régimen que todavía no sabemos qué es. Ese es el punto casi revolucionario en Kant. Pero eso lo dice Constant también. ¿Cómo? Constant precisamente Yo dice creo que eso. esa diferencia que los dos, ¿verdad? Pero Constant dice, no, los principios ahora no los entendemos como principios porque hay prejuicios. Y dice, lo que habría que hacer sería plantear un sistema que acogiese a lo que queremos que sean principios como principios en vez de los prejuicios. Entonces, los principios se convertirán en principios. Eso es básicamente lo que dice Constant. Pero lo que pasa es que yo por eso dije antes, en plan broma, que sigue la lógica masculina en el sentido de Lacan, porque el argumento de Constant me parece, es que me cuesta un poco seguir el artículo, porque lo leí en español, no lo pude encontrar en inglés esta vez, pero que es la excepción que prueba, que muestra la regla, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Que confirma la regla, sí. Y el argumento de Kant no es eso. Pero bueno, Isidro, tú... No, yo entiendo que caiga más simpático, a mí también me cae más simpático Constant que Kant. Pero no, quiere decir que a la hora de leer los dos textos y de evaluar las dos posiciones, pues te sientes más cercano a Constant, que se le ve más piadoso, más contemporizador, más comprensivo, con una situación difícil y la salida que él propone a esa situación difícil, e incluso la teorización que él propone, pues parece también como más cercana y al mismo tiempo más asumible. Sin embargo, cayéndome más simpático Constant, me atrae muchísimo más la posición de Kant. Es que es como mirar al abismo. O sea, que Kant está abriendo un agujero donde lo menos que puede sentir es vértigo, porque está planteando, mientras que Constant es claramente un humanista, está planteando una especie de territorio de inhumanidad, Kant, que es tremendo, que es inasumible, que no se puede perseguir tan fácilmente, tal como él mismo lo plantea, y ahora voy a recordar algunas de las cosas que dice. A mí me parece que, digamos, una de las posiciones del debate es, por un lado, Kant plantea el asunto de la mentira como diciendo, la mentira es la cosa más destructiva que pueda existir. O sea que la mentira misma, si se mantuviera como regla, si de alguna manera se pudiera considerar dentro de lo que puede llamarse un imperativo universal, la mentira, eso llevaría aparejado inmediatamente la destrucción de una sociedad de hombres que quisieran seguir esos imperativos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, a mí. Sí. Vale, sí. Pero hay sociedad, ¿no? Hay sociedad, sí, Y sí. sin embargo la mentira es la norma de la política. Bien, pero el comercio, etcétera. Sí, etcétera, sin ninguna duda, hasta sin la ninguna relación de duda. pareja. Pero por eso digo yo que Kant está planteando posiciones verdaderamente, primero no corrientes, Inhumanas. y después inhumanas. Es decir, que está diciendo, si la mentira reinase, otra cosa es que la mentira esté ahí, digamos, corriendo de mano en mano y en el mundo en el que nosotros habitamos. Pero si la mentira reinase como debería reinar, si alguien la quisiera mantener como principio universal, es decir, como máxima querida para que todos la siguieran, porque esa es la regla que utiliza Kant, que esta máxima pueda ser universal, pueda servir para todos los hombres. Si mientes y piensas que está bien mentir, eso tendría que ser una máxima que quisieras para todos. Eso no se puede admitir, entre otras cosas dice Kant, porque la sociedad el conjunto de hombres que vivieran de acuerdo con esa máxima no podrían entenderse, primero no podrían ellos mismos fiarse de ninguna promesa, pero tampoco podrían ellos mismos establecer o creer en sus mismas promesas, no podrían ni siquiera plantearlas, es decir, que no habría sociedad si la mentira fuese tomada como principio universal, como algo admisible, y admisible en Kant significa universalmente admisible, o sea, necesario. Por otro lado, la posición de Constant es justo la contraria.
Es decir, que si se admite, si se pone como principio esta especie de deber abstracto de decir la verdad sin tener en cuenta en absoluto las consecuencias, eso que es la primera parte de su razonamiento, cuando distingue entre principios y prejuicios, ese principio desconectado de sus, como llama él, principios intermedios, sería a su vez también tomado como algo totalmente destructivo y así tampoco una sociedad podría pervivir o podría sostenerse. De tal manera que necesita algo que él llama definición, que se defina el deber para que a su vez el deber encuentre un apoyo que permita que sea aplicable ese principio en cuestiones más inmediatas o más circunstanciales o más de hecho, más de vida corriente, que viene a decir que si no se encuentran esos principios intermedios, que es lo que es, digamos, la llamada al derecho, el sacar a colación el tema del derecho aparte del deber, es la función que tiene en el caso de Constant. Así, si encontramos que hay un derecho a la verdad, complementaría el principio del deber y haría posible la convivencia, haría posible la existencia de la sociedad. Y la respuesta que da Kant es verdaderamente brutal, porque Kant termina diciéndole que no solo es que estemos obligados universalmente a decir la verdad, sino que a su vez, aunque solo dudáramos a la hora de decir miento o digo la verdad, en ese momento cometeríamos una injusticia total que destruiría completamente a la humanidad. Que destruiría a la humanidad por su base. Lo dice al final, es verdaderamente brutal, cuando dice que solo con que dudes, dice aquel que acepta esta pregunta, cuando se trata de responder sí o no, al caso este que está diciendo, si denuncio, o sea, digo la verdad y que mi amigo está ahí en casa, o digo lo contrario, dice, si acepta esta pregunta, si reaccionar con indignación y reclama el permiso para reflexionar antes sobre una posible excepción, es ya un mentiroso. Dice, impotencia, porque demuestra que no reconoce la veracidad como un deber en sí mismo, sino que se reserva la potestad de hacer excepciones a una regla que por esencia no admite ninguna excepción. Entonces, la mentira, incluso pensando en la posibilidad de mentir, ya destruye completamente la humanidad. Y a su vez, lo ha dicho, por otro lado, con una claridad al principio tremenda, porque dice, cuando está hablando de... Cuando está hablando de que miente por bondad, o de una manera bondadosa, o para buscar un bien, dice, a ese siempre se le reclamará por las consecuencias de lo que ha dicho. Mientras que el que dice la verdad, ese está siempre por encima de cualquier tipo de juicio, de cualquier tipo de reclamación. A ese no habría nada por lo que acusarle. Mientras que al que incluso produzca un gigantesco bien por medio de la mentira, ese, bueno, yo sigo diciendo que esa es la barbaridad que está planteando, que por otro lado me parece indiscutible. Quiero decir que esa es la cuestión a la que... Imagínate una revelación de secretos de guerra. O sea... Sí, no, pero si estamos aquí, o sea, lo que pasa es que Kant está diciendo, el decir la verdad puede tener consecuencias tremendas, pero no es juzgable aquel que dice la verdad, siguiendo el imperativo de hacer lo que debe, ese no tiene ninguna posibilidad de ser juzgado. No puede ser acusado de nada. Mientras que el que miente, aunque produzca una bondad extraordinaria, un beneficio grandísimo, ese es siempre necesariamente culpable. El inocente es el que dice la verdad, aunque traiga consigo el desastre mayor que se pueda traer. Por eso, por lo que sigo diciendo, esto es como asomarse a un abismo tremendo. Es el abismo de la razón, por otro lado. Porque la razón está con... El argumento de Kant me parece terrorista. Pero eso es malo, eso es malo. Sí. No, el tema humanismo, antihumanismo, yo creo que es perfecto, ¿no? Constant contra Kant. Como que yo tengo el deber de decir la verdad, pero lo que dice Constant se pregunta, ¿pero también tienes el derecho a decir la verdad en ciertas circunstancias?
Y ese derecho a decir la verdad, claro, es remitido al otro, ¿no? Siempre es ese humanismo de tener en cuenta al otro. O sea, tú tienes derecho a decir la verdad, depende de la circunstancia con el otro. Entonces, en ese caso, si tienes un amigo en tu casa que lo van a matar los nazis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un judío, pues tienes la obligación de mentir, ¿no? Porque no tienes derecho a decir la verdad. Eso diría Costa, ¿no? Claro, eso es a nivel material. Es decir, hay que tener en cuenta las consecuencias de tus actos. Esta es la gran pregunta. ¿Hay que tener en cuenta las consecuencias de mis actos cuando yo digo la verdad o miento? Sí. Esa sería la gran pregunta que sale. Y Kant dice, no. Las consecuencias de tus actos son fruto del azar. Eso dice Kant. Nada más que del azar. Entonces, en ese momento, ya me libera absolutamente de que yo tenga que decir, de que yo tenga que mentir, ¿no? Porque yo ya, o sea, aunque mienta, a lo mejor lo que va a ocurrir no tiene nada que ver con lo que tú piensas que va a ocurrir. Entonces, no puedes mirar en función de las consecuencias. Entonces, ya mentir no tiene ningún sentido. Antes era mentir porque no tienes derecho a decir la verdad en esa situación, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eso que tú no me puedes asegurar que al judío los nazis lo van a matar. A lo mejor el judío, mientras yo estoy hablando con él, huye, no sé qué tal. Entonces, en ese momento ya se rompe esa dicotomía de obligarme a mentir, ¿no? O sea, no existe para Kant el derecho a decir la verdad o mentir según el otro. Eso no existe para Kant porque las consecuencias no... a mí no me puedes culpar de las consecuencias de mis actos. Y eso es muy peligroso también. Claro, porque yo nunca voy a ser responsable de las consecuencias. Es decir, Kant habla de un nivel formal. Distingue el nivel formal del nivel material. Kant, Constant es el nivel material y el nivel formal. Entonces, la injusticia para Kant es mucho más injusto, dice Kant, de mentir porque estás mintiendo en el nivel formal. El nivel formal es el de tu verdad subjetiva. El de la verdad o mentira para ti, nada más que para ti. Entonces, en el momento que tú mientes, estás traicionándote a ti mismo y lo demás no importa. Y eso es mucho más injusto y lo que dices tú, luego tú serás juzgado por haberte mentido a ti mismo. Eso yo creo que no es así, pero bueno. Que seamos juzgados por mentirnos a nosotros mismos, no. Yo creo que si alguien hace que un judío lo maten, pues a lo mejor lo odiamos por las consecuencias que consigue su acto, ¿no? Sí, pero no por delación, es decir, que naturalmente sería perseguible el delator, pero aquel al que se le plantea, como dice el texto, una respuesta clara, sí o no. Es decir, o dices la verdad o mientes. O incluso hasta dudas de si dices la verdad o mientes. Entonces, a ese, o si miente, se le juzga, digamos, como culpable, o se le juzga por las consecuencias que tiene su acto. Mientras que si dice la verdad es injuzgable, no se le puede juzgar. Porque injuzgable en el nivel formal, en el nivel material se le puede juzgar. No, en el nivel material tampoco. El nivel formal... El nivel material tiene en cuenta las consecuencias, el nivel formal no tiene en cuenta que él debe decir la verdad porque tiene el deber de decir la verdad y nada más la verdad. El nivel formal Kant distingue dos niveles, claramente. Sí, pero si cumples con el formal, ya el material... Porque el material está por debajo. Yo creo que la diferencia es que para Kant hay principios absolutos y otros que no lo son. Mientras que para Constant no hay ningún principio absoluto. No hay ningún principio el derecho a la verdad se plantea como... ¿Y por qué hay para Kant principios absolutos? Que hay mucha cola, que hay mucha cola. Hay mucha cola hoy. Tengo una cola muy larga, lo siento, Pepe. A ver, bueno, entrando un poco... haciendo publicidad. Entrando ya en terreno profundo. Otra pregunta que yo me planteo con el tema del rigor supuestamente ético de Kant. Al dejar fuera, para hacer una ley universal, dejar fuera los aspectos patológicos, para él, el problema es que se llega a lo que sería un rigor tal que se deja fuera precisamente lo humano. Entonces, llega un punto donde hay una formalidad tal donde ya deja de existir lo humano. Entonces, no hay decisión, finalmente no hay decisión posible, porque tú solamente puedes hacer lo que la ley, lo que la norma universal única posible te obliga. Entonces, el sujeto no existe porque no tiene decisión.
no puede decidir nada. Bueno, el porque sujeto ya está- decide quitarse la libertad de decidir. Exactamente. El sujeto... Es una decisión. Sí, pero reina la libertad. Como decía Sartre, estamos condenados a ser morir. Pero bueno, pero el sujeto se abole a sí mismo como sujeto para someterse a una ley que viene de un juicio interno, ¿vale? Que está ahí la conciencia, que viene de un juicio interno, que es el que se ha colocado en el máximo nivel. Entonces, Bueno, ¿y no se transforma en un sujeto inhumano? no, pero a ver, según Kant viviríamos en la animalidad, o sea, si le seguimos, el estado actual de las cosas sería el animal, o sea, estaríamos, porque estamos viviendo con la mentira constantemente, entonces estaríamos aboliéndonos a nosotros mismos constantemente y eso estaría destruyendo la humanidad y en eso es lo que estaríamos. Entonces estaríamos con nuestra actitud actual, porque es la de todos, o sea, estamos en un universo donde reina la mentira. Entonces sería la desaparición de todo. Y no es así, o sea, el problema es, o sea, para mí, intentando llegar a una norma universal ética, se suprime la ética, porque se suprime la decisión del sujeto. Entonces, deja de ser un sujeto ético. No sé. Pues está bien. Bueno, Carlos. A mí me gustaría comentar acerca de lo que se ha dicho de que Kant no establece los principios a partir de las consecuencias que puedan tener. Y yo creo que no es cierto, porque él precisamente establece la necesidad, o sea, el principio de una universalidad de la verdad, como poniendo el ejemplo de qué pasaría, qué sociedad, a dónde lleva esto nuestra sociedad si todos podíamos mentir en cualquier ocasión y tal. O sea, que sí que establece a partir de consecuencias materiales. Por otro lado, Constant sí que habla de principios absolutos. Él, precisamente, lo que en el principio absoluto de Constant no es la verdad, decir la verdad, es decir, es lo de tener derecho a decir la verdad. Ese es el principio absoluto de Constant. Entonces, de mi punto de vista... No, pero perdona, no lo es porque el principio absoluto de Constant es el deber. Lo que pasa es que se apoya en un principio subordinado, por decirlo así, que es el derecho a... O sea, que es decir que... Bueno, sí, Constant no plantea como principio primero absoluto bueno, el derecho Constant no, a la verdad. de mi punto de vista, Constant no dice que los principios absolutos no son nada si no atendemos a los principios intermedios. O sea, que los principios absolutos hay que verlos con los principios intermedios. Ese es el principio absoluto de Constant. Bueno, eso sí está bien dicho así. Vale. Pero bueno, es una especie de regla, por decirlo No, así. sí. Vale, Dejadme continuar, Carlos. Entonces, creo que la controversia que se establece, sobre todo a partir de la respuesta de Kant, es que Kant establece lo que es universalizable y lo que es principio donde a él le da la gana. Y de hecho empieza su respuesta Constant negando la posibilidad que lo que Constant ha establecido como universalizable no lo sea, que es lo del deber o sea, el deber de decir la verdad para todos, ¿no? Entonces, lo que hace Kant es simplemente negar lo que otro está diciendo que debe ser universalizable y lo que otro está diciendo que tiene que ser principio, pero no lo apoya en algo que sea más allá de decir, yo creo que lo universalizable tiene que ser esto. Por eso a mí me parece que la respuesta de Kant es dogmática. O sea, en realidad lo que está haciendo Kant es puro dogmatismo. Y por eso a mí me gustaría preguntar a los que saben más de Kant qué grado de contenido doctrinal puede haber en la respuesta y en el planteamiento de Kant. Porque si vemos la última parte, la que está dedicada al ser sincero, es también un deber hacia uno mismo. Si lo leemos con detalle, básicamente es un relato de la forma de interioridad y de el problema de la conciencia en el cristianismo protestante. O sea, es
Tú tienes que, da igual lo que se te perdone, lo se te pueda perdonar, da igual lo que como tú actúes exteriormente. Lo importante es que tú en tu conciencia creas, o tú en tu conciencia seas sincero. Y por eso a mí me parece que el problema de Kant es la falta de entendimiento de que pueda haber otra forma de universalización. Sí. Eso es. Yo creo que yo creo que estos temas del orden que quiere instaurar Kant, su dogmatismo, su rigor, su formalidad, su transparencia, pierden algo en el argumento de Kant, que es su dimensión disruptiva. La posibilidad, hay un momento en que él dice que el sistema político sigue el orden moral. Entonces, para mí, eso es un momento importante, porque es como, ¿qué tipo de sistema político se produciría hipotéticamente si siguiéramos ese principio universalizable? Es increíblemente revolucionario, me parece siempre. No está hablando de consistencia o transparencia. Dilo claramente, es el primer estalinista. Es el primer estalinista de la historia. Por eso he dicho, el terror, ¿qué tiene de malo el terror? Bueno, hola, Simón. Ángela. Hablando de ángeles, Angélico, Ángela. Cuando digo hablaba de humanismo y antihumanismo, digo, ¿cuál es el humanista y cuál es el antihumanista? Kant, Porque Kant se escribía como humanista y en la Constitución es casi antihumanista. Sí. A mí me parece que Kant tiene un problema con la certeza, ¿no? Porque su sistema parece basarse en la obsesión por eliminar la incertidumbre, y esto le lleva a la paradoja de que, como vemos en este ejercicio que ha hecho contra Constant, lo que quiere, yo creo que se intenta liberar de la responsabilidad de decidir, ¿no? Que entonces pone la responsabilidad sobre las instituciones, creo que este es un principio universal que puede ser la verdad, como podría haber sido, yo qué sé, cualquier cosa no es universalizable, pero me parece que es un rigor que está exento de que no se sostiene, ¿no? O sea, lo de decir la verdad, ¿qué quiere decir decir la verdad? O sea, que ese cuadro es amarillo, pero no me parece que se sostenga. Bueno, es que se me ha ido. No, está bien. Vas a tener otra, ponemos a hacer otra ronda. Nacho. No, yo siento en toda esta discusión una distancia excesiva entre el texto y la realidad vivida, ¿no? Es decir, yo me imagino que de repente aquí entran ahora 3 personas muy violentos y dicen, a ver, nos venimos a llevar a todos los extranjeros que hay aquí y les vamos a dar una paliza. Se dirigen a mí. Dime, ¿quiénes son extranjeros? Dímelo tú, dilo tú, ¿quiénes son extranjeros? Yo sé aquí quién hay extranjeros. Yo sé quiénes son. Entonces, yo, no tengo duda, no lo diría, tío, aquí somos todos españoles. Yo diría eso, ¿no? O sea, mentiría. Bueno, depende del número de los que entres. Si decimos que todos somos extranjeros, le damos una paliza a ellos. No, pero digo que vienen a jugar. Los ingleses cuentan con eso. No tengo duda. Es decir, no tengo duda. Son los sudamericanos Claro, quiero decir, tú planteabas una cosa muy hermosa, y sí, estamos. Ahora, luego en cada momento, ¿no? Eso es lo que digo. Javier. Sí, vamos a ver, yo eso de que es como el primer estalinista y tal, para hacer gracia, me parece, ¿no? Pero creo que ya lo vas alejando de la realidad. O sea, en ese sentido creo que se merece el máximo respeto, señor Kant, absolutamente, y además es irrefutable. Constant está en su misma línea, exactamente en la misma línea. Lo que pasa es que, claro, el principio directamente y de manera absoluta aplicable a lo material, pues hace falta atemperarlo, tener en cuenta las circunstancias, etcétera, lo que tú quieras. Pero nunca refuta el que hay unos principios inamovibles, y eso no lo refutamos nadie lo refuta. Precisamente el hecho de que podamos engañar a nuestra pareja, mentir, corrompernos, todo eso, solamente es posible porque todos creemos en esos principios fundamentales. Porque si no, sí que sería realmente el caos, realmente la vida pura. Y no lo es. El mundo será todo lo malo que tú quieras, pero esto no es el caos y la vida pura. Y es porque esos principios siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. Pero es un principio de confianza, no de verdad.
No, yo lo que estoy diciendo, a lo que quiero llegar es que el plano formal es 1000 veces más importante que el plano material. El plano material sirve para un cosido, pero el plano formal, una sociedad como la buena, que es puramente convencional, puramente ficcional, es básico que haya unos principios generales, y que suyo existen, para que pueda haber un mínimo orden, ¿no? Eso por una parte. Bueno, y para acabar, decir simplemente que el radicalismo de Kant, yo creo que aquí no se ha visto en ningún momento en la situación histórica. O sea, ¿en qué momento está hablando Kant, no? Ahora mismo estamos en un momento de un sujeto dividido, partido fragmentado, sociedad decadente, lo que sea. Él está viviendo en un momento que, aunque haya 40 años o 50 con Constant, no tiene nada que ver con el mundo de Constant. El mundo de Constant ya está viendo esos principios emergentes por los cuales luchaba Kant, qué resultado han dado ya en la realidad. Mientras que por parte de Kant está hablando en un momento donde está surgiendo un hombre nuevo, quiere tenerlo limpio, con su coherencia interna frente al mundo, y eso es muy importante. En ese sentido, yo entiendo perfectamente lo que él dice, pero vamos, creo que se está demostrando que las formalidades universales son básicas y están detrás de todo. El único problema que hay es que, al ser inaplicables directamente, tenemos que saber jugar a cómo, de alguna manera, a tenerlas presentes y saber mirarlas. Para Kant son aplicables. Sí, para Kant son aplicables. O sea, si tú o sea, ¿por qué dices que son inaplicables? No, me refiero... Siguiendo a Kant son aplicables. Sí. No. O sea, si sigues a Kant son aplicables. No, pero quiere decir que la realidad te desmiente permanentemente eso, pero eso no quiere decir que no sean vigentes, porque es lo que quería decir. Vigentes están. Pero eso aplicable en un mundo que no, porque no asume su responsabilidad. Pepe, brevemente, Pepe. Muy brevemente, una brevísima. Vamos a ver. Por favor. Perdón. Durante miles de años ha existido la sociedad humana sin que hubiera éticas formales. Y las éticas antiguas, sabemos, y la moral cristiana en general, medieval en general, con alguna rarísima excepción que no triunfó, han sido siempre éticas materiales, de lo bueno es comer, lo bueno es realizar tus capacidades, lo bueno es lo que te dé la gana. Es decir, y ha existido la humanidad. Porque la humanidad, como decía Isidro, como he entendido yo a Isidro, la humanidad está en la mentira, está en el engaño, está en el egoísmo. Por eso estamos en el la antihumanismo. lucha para mis hijos y no para los del vecino, etc. Lo otro ya no es humano, lo otro es el idealismo. Kant es idealista, Kant cree en lo absoluto. Constant quizá cree en principio absoluto, sí, pero abre la puerta a la distinción de Max Weber, es decir, éticas de la convicción y contra esas las éticas de la responsabilidad. Yo lo que tengo que pensar es qué voy a producir si actúo según tal principio, y si no, matizarlo con tantas cosas, pero claro, ¿con qué otros? Con los que yo quiera, con los que me vengan bien al momento. Entonces pues ya la formalidad se ha diluido totalmente. Lo demás ya que dices, ya viene del cristianismo con el principio de contrición y de aflicción. Y en segundo lugar quería señalar que estos últimos textos de Kant, el último sobre todo, las páginas 40, 41, por ejemplo, es imposible después de Nietzsche y de Freud. Es decir, él está insistiendo en que somos uno y tenemos que ser uno. No hace falta ser creyente en el psicoanálisis, no hace falta creerse todo lo que Freud o Lacan dijo, basta con haber leído a Hume, basta con haber leído a Nietzsche para saber que no somos uno. Y que esa coherencia, sin la que él dice que seríamos un ser imposible, una contradicción, es la que tenemos todos. Por tanto, entonces Kant no tiene nada que decirnos. Sí, porque después han venido otros autores que han dicho es enormemente coherente y por tanto pero es cuestión histórica, de historia de ideas de la Kant. Claro, es totalmente coherente. Claramente sería siempre favorable a una perspectiva nietzscheana, pero me parece muy necesario fijar bien la posición de Kant e incluso la de Constant en un aspecto que es muy importante, y es el asunto de, podría decirse así, la situación creada a partir de la existencia o de la producción de la revolución.
Se ha producido una revolución fundamentalmente humana, 5 años antes, o sea que en realidad están ahí en ese momento en que la revolución está inventando caminos. Entonces, esa revolución significa un cambio drástico, radical, en cuanto a los actos humanos. ¿En qué sentido? Hasta ese momento, los actos humanos han sido juzgados exclusivamente de acuerdo con el mal o el bien que pueden producir, es decir, de acuerdo con las consecuencias y, por tanto, naturalmente, de acuerdo con el premio o el castigo que puede acarrear ese acto producido. La revolución, y en eso están de acuerdo Constant y Kant, significa un cambio en cuanto que, en lugar de regularse por las consecuencias o por lo que viene detrás de los actos, se trata de que los actos se regulen por principios. En eso está de acuerdo Kant con Constant, con Kant, y Kant ha sido el primero en hablar, por otro lado, en escribir su metafísica de las costumbres. Entonces, donde se diferencian es que Constant dice que si enunciamos el principio solo, separado de esos que llama él, a mí me parece una expresión desafortunada, pero la dejamos tal como la dice él, de esos principios intermedios, es decir, si enunciamos solo la obligación que deriva de la pura exposición del deber y no entramos en la segunda parte, que es lo que hace posible su aplicación, que es ese principio secundario del derecho a la verdad, en ese caso el principio aparece, en lugar de ser constructor de humanidad, destructor de humanidad. Destruye la sociedad humana y destruye la humanidad misma, e incluso destruye el ideal de la revolución o la posibilidad de la revolución. Hay que añadir que eso justamente va a quedar completamente batido en el momento en que abra la boca Nietzsche en Verdad y Mentira sobre el sentido extramoral. Eso está claro, pero van a pasar 100 años. O no tantos 100 años, 60. Solo por la consecuencia de los actos. Sí, fundamentalmente eso es lo que ha dirigido y esa es la revolución de la ética formal de Kant. ¿Así ha sido toda la historia hasta la revolución? Hasta Kant, eso ha sido así. No, eso es una cuestión que Kant está inventando una nueva manera de entender la acción humana. La está inventando en un momento concreto que es el de la revolución. La revolución significa precisamente guiarse por principios y no guiarse por las consecuencias. ¿El cristianismo por el principio de la conversión? No, el cristianismo está clarísimo que está amenazando a quien se salta las reglas de Dios, le está amenazando con el infierno. Sí, pero eso es de la atrición. El más seguidor de Cristo no es el que sigue el principio de la atrición, es decir, que le respeta por miedo al infierno, sino que le respeta por su amor, que es la convicción. No solo porque se trata de una interpretación de la muerte. No, porque el cristianismo fundamentalmente se basa en darle un sentido a la muerte. Entonces, si no, sin eso no habría cristianismo. No. El cristianismo le da un sentido por encima del judaísmo. Hay unos precedentes cristianos en el pensamiento moderno. Bueno, pero vamos, a mí me parece que está en el caso digamos, el imperativo del cristianismo es: si no quieres morir, sígueme. Si no quieres morir, es que es incondicional, si no quieres haz morir, esto para salvarte. Está claro, pero todo lo que hagas para salvarte. Bueno, de todos modos no vamos a discutir, excepto que a mí me parece claramente, o sea, que es lo que yo quiero marcar, claramente el corte que significa el momento revolucionario, que inmediatamente después está Kant haciendo, y antes, un poco antes, haciendo su ética formal, su teoría del imperativo categórico. Y después, que es una cuestión que me viene de antes, está el hecho de que pueda ser productivo lo que dice Kant. No sé si puede ser productivo o no, pero Kant sí que habla en la fundación de la metafísica de las costumbres, sí que habla, esto lo añado, no está en el texto, pero lo añado, cómo sería una sociedad humana que se rigiera exclusivamente por imperativos categóricos, que es, como él lo llama, con una expresión verdaderamente feliz, muy interesante, el reino de los fines. El reino de los fines. Pero tendríamos que ser infinitos. No. Inmortales. No.
Tendríamos que ser sencillamente seguir el patrón de la universalidad en todos nuestros actos. Los tres ideales de encarnar la humanidad. No, exactamente, encarnar la humanidad. No, porque... No, vamos a ver, no te quito la razón, excepto que Kant está planteando, no está planteando el tema del infinito, que la infinitud no tiene tanto que ver en el pensamiento de Kant, sino el tema de la universalidad. Que nosotros realizamos de vez en cuando actos o acciones que se dejan llevar o mandar por el principio de la universalidad, es decir que esto debería hacerlo todo el mundo en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, independientemente. Que no, el acto concreto, o sea, es que estás diciendo, en el momento en que te veas enfrentado ante la posibilidad de decir la verdad o mentir, decir la verdad significa, decir siempre la verdad, significa llevar o realizar un acto que sea universal y necesario. Y ya está al alcance de todas las fortunas. Sencillamente sin tener en cuenta las consecuencias. Fantástico el argumento de Kant. ¿Simón? No, perdona, lo mismo. Estaba antes y había... No, pero si yo solamente iba a tocar un poquito la Sí, perdona, Maribí, sí, Maribí y luego... Solamente, aparte de que estoy de acuerdo con Isidro, digamos, en el aspecto académico, por así decirlo, de que el corte de la ética formal de Kant sí que marcaba un nuevo inicio que no se había dado hasta ese momento, ¿no? Yo dos cositas. Yo no he leído el texto tal porque a mí no me interesaba en concreto esta polémica. O sea, dicho esto, quiero decir que no me voy a meter en la controversia de Constant con Kant. Y solo decir, pues eso, que creo que Kant, más allá de que nos pongamos aquí a hacer un estudio de, digamos, de toda la fundamentación que precede a este texto, sí que Kant, creo, por lo que decías tú, te llamas María Ángeles o Angelano, que vamos, que no tiene ningún problema en reconocer que tendría que darse la humanidad el reino de fines para, pero que ese sería su proyecto, digamos, su proyecto que futuro, nunca mejor dicho, el reino de los fines, etcétera, etcétera, y ahí se está reclamando un doble yo. Cuando se decía, es que es ahora en la sociedad contemporánea cuando hablamos del yo escindido, no, en el propio Kant está el yo escindido. Todo lo que tiene que ver con el yo empírico, entonces, absolutamente pesimista, porque toda la moral de consecuencias es una moral, es pesimismo puro y duro, y por tanto, en ese sentido, que es por lo que yo he intervenido, casi por lo que tú has dicho, en ese sentido, claro que es antihumanista. Quiero decir, nada de lo que se está haciendo, precisamente porque estamos todo lo que estamos haciendo es digamos, siguiendo una máxima, por así decirlo, de la mentira, pues claro, todo lo que se está dando es antihumanismo. Considerando la humanidad. Entonces, no, vamos a ver. Eso es lo que yo quería decir. Vamos a ver, eso es lo que yo quería decir. Es que justamente lo que yo quería decir era eso, es que es el propio Kant donde se manifiesta ya la dualidad del yo. Una cosa es el yo empírico, y ahí te metes con todo, que no me he metido yo en la polémica, insisto que yo no me he leído el texto porque no me interesa particularmente esta cuestión, pero vamos, ya que nos hemos metido, el yo empírico, pues, toda la mierda esta, todas las consecuencias de la revolución, el mal, toda la moral de la consecuencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Por qué es antihumanista Kant? Bueno, porque si describes todo eso y nos dejamos regir como efectivamente pasa, pues entonces lo que sucede es que estamos donde estamos. El problema que yo veo, que la ha visto Freud, que la ha visto Nietzsche, que la ha visto todo el mundo detrás, no es que lo haya visto yo, es que claro, él siempre está apelando a un yo ideal. ¿Qué es ese yo formal? ¿Qué es el yo formal? Ese yo formal, entonces claro, en ese yo ideal es el reino de los fines, el cuerpo místico, el ascetismo, ese yo que sí que estaría guiado por la voluntad de verdad. El superego. Ese yo que sí que estaría guiado por el yo ideal. Entonces Kant, en este sentido, yo creo particularmente que le da igual, incluso aparte de lo que ha dicho, que me resulta muy gracioso lo que ha dicho Zaca de esas cosas, como yo no he leído el texto, lo que sí que yo creo es que realmente Kant sí que es un profundo pesimista, más incluso que Rousseau. Más incluso que Rousseau, que es un profundo pesimista, que en realidad todo eso que ha explicado muy bien Isidro, ¿no? Del aspecto formal de su ética y tal, que sí, pero en realidad lo que ocurre es que eso no se da, y para que se diese, y que entonces se encarnaría la humanidad. Cuando se dice que Kant lo tenemos por humanista, no, es que su ética, la fundamentación precisamente, sí que apela a la humanidad, al reino de los fines, al respeto, a la autonomía, en fin, toda la pelota esta.
Toda la pelota está, pero ocurre que nuestra experiencia, la que él, es la del yo empírico, y el yo empírico nos regimos, y Kant me imagino que también, él también, por la máxima de la mentira. ¿Simón? Bueno, ya no acabo de escuchar lo que habéis dicho con anterioridad. Pero lo que acabo de escuchar simplemente sí, se pueden ver en Kant muchas variables, hay muchas interpretaciones, como digamos autor de un formalismo, de unos principios formales en movilidad de la conducta universales y generalizables. Yo no le calificaría de antihumanista, no sería pesimista, antihumanista. Es decir, el antihumanismo viene posteriormente en la polémica humanista y Kant nunca ha puesto entre todos antihumanistas, puesto que toda su filosofía se resume en que es el hombre. Pero bueno, aparte de eso, una conducta regida por principios es lo que tenemos desde el origen, desde la G, que significa principio. Y cabe una tercera opción a las que se han unido, acabo de escuchar, de energéticas que buscan la felicidad puesta en el placer, algunas éticas formales, otras éticas materiales. Puede haber una ética anarje, sin principios. Y bueno, pero eso ya sería la posibilidad de conducirse bien sin principios rectores, sin guías de conducta, más bien atendiendo, escuchando lo que acontece. Esta ya es la versión heideggeriana. Y bueno, pues es que pues quería sacar pues una posibilidad más. No nos quedan muchos minutos. Isidro, sí, yo quería decir, ahora acabo de acordarme de una cosa muy importante para mí, vamos, sabéis que este es un tema, yo creo que se aprecia, que me interesa extraordinariamente. Entonces, he recordado el texto famoso de Espera Nietzsche. un segundo, ¿qué pasa? No, que el tipo hay que, no sé si son unas cosas que están pegadas en el cristal y las están quitando por afuera a alguien. No sé pero vamos a tener que ir entonces a Bacacaca. Somos organizadores. Son los organizadores de la expo. No son nadie. No, son de cruce. Que sería muy interesante tener aquí el texto de Nietzsche, de Nietzsche, del Crepúsculo de los ídolos, que se llama exactamente, no lo había recordado hasta ahora, Historia de una mentira. Y entonces, una de las denuncias de Nietzsche, que va repasando el platonismo, el cristianismo y demás, una de las últimas denuncias es a Kant. ¿Y qué le llama Nietzsche a Kant en esa famosa Historia de una mentira, que son 7 u 8 tal? Dice, en último término, dice exactamente así, en último término, un cristiano alevoso. Es decir, ahí tenemos, no, quiero decir que tenemos pero que tenemos digamos una evolución a partir de ello, yo digo, pero eso no quita que miremos con toda su profundidad o con toda su importancia digamos el momento kantiano, sobre todo porque el momento kantiano significa, a mí me parece, no sé quién ha dicho que era pesimista, a mí no me lo parece en absoluto, pero el optimismo antropológico es característico de Kant. O sea, es decir, que Kant está en la posición ilustrada, en la posición del entusiasmo revolucionario y Dejarle hablar, por favor. Kant está en esa posición y no, digamos que hay que verlo en su desarrollo. Quien va a mirar la cosa de manera totalmente distinta, porque para eso son los maestros de la sospecha, y ahí va a ocurrir todo lo que ocurre a lo largo del siglo XX, son Nietzsche, Marx, Freud, que van a preparar el terreno para otra forma completamente distinta de entender la historia y de entender la humanidad, de entender al hombre, si queremos hablar en esos términos. Otra cosa que quería decir, porque ya veo que me voy a quedar sin tiempo, es que Kant es muy mentiroso en un sentido, y es que tergiversa, pero eso quería, por seguirle la corriente a Zacarías,
el texto de Benjamin Constant dice, decir la verdad no es un principio general. Y el texto de Kant dice, en su título, dice, acerca de un pretendido derecho a mentir por humanidad. Y en la expresión de Kant es derecho a la verdad, en la expresión de Constant es derecho a la verdad, no derecho a mentir. Que Kant está ahí sí que está tergiversando las palabras de Constant y además llevándole a un terreno que Constant no aceptaría. Yo no estoy defendiendo un derecho a mentir, estoy defendiendo el derecho a la verdad. Por otro lado, yo había entendido el derecho a la verdad no tanto como el derecho a decir la verdad, sino que hay quien tiene, eso no creo que estuviese en la perspectiva de Constant ni en la de Kant, pero hay quien tiene derecho a recibir la verdad y hay quien no lo tiene. Es decir, hay quien está a la altura de la verdad y hay quien no puede estar nunca a la altura de la verdad. Es decir, ese asesino que viene a la puerta de mi casa a preguntarme dónde está que está escondido en mi casa, para qué tal, ese no tiene derecho a la verdad. No está a la altura de la verdad. Y no tengo por qué decirle la verdad, entre otras cosas porque desprecio su humanidad. Porque no está al nivel de... Eso no es Constant ni Kant. No está, no. O sea, ese es un personaje al que habría que eliminar. Como eliminas, digamos, un microbio, una bacteria o un animal dañino que te amenaza y que tú, pues sencillamente, si algo amenaza tu integridad, pues te lo quitas del medio. Pues a ese te lo quitas del medio. Quizás sería interesante... Vamos a ver, que a lo mejor es que no me he explicado bien. Yo ya sé lo que se dice de Kant, quiero decir, la antropología optimista. Cuando he dicho lo de pesimismo, a lo mejor es que no lo he aclarado bien. Si se habla de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, si se habla de la propia labor crítica de Kant y todo eso, y se presenta académicamente el pensamiento de Kant, pues claro que se le presenta, como él mismo dice, el reino de los fines, el corpus de metafísica, evidentemente, que está... Exactamente. Yo cuando decía lo de pesimismo, ni me refería, por supuesto, a que Kant fuera pesimista de temperamento ni a que su sino a que su análisis del yo empírico, por así decirlo, de los actos de los yoes empíricos, por así decirlo, precisamente como se está desdoblado en ese yo ideal, que ahí sí que está el optimismo, el futuro, el proyecto, el horizonte, la paz perpetua, etcétera, etcétera. En ese sentido sí que yo decía, bueno, entonces lo que ocurre con Kant es que siempre que lo traspases al formalismo, ahí aparece todo el optimismo. Sí, pero siempre de futuro. Eso es lo que yo me refería. Y pesimista, por que decirlo de Schopenhauer, pesimista, digo, hombre, si todo lo que esto es como cuando explicas, ¿y cuál sería la acción buena? La querida por deber. Dice, bueno, ¿a quién conoces tú? A nadie. Por lo tanto, es a lo que yo me refería. Tú describes cuando una acción es moral, una acción es de valores, y explicas el imperativo categórico. Y dices, bueno, ya lo siguiente. ¿Quién? Y sin ponerse el propio Kant, ¿quién cumple esto? ¿Quién cumple esto? Pues a saber, ¿no? Lo sabría Dios si es que lo ha cumplido alguien, pero en principio lo que estamos viendo, el mal que se decía al principio, que es la última esencia, un momento. Y además todo el mundo dice que yo quiero decir una... No, pero todo el mundo habla de Estaba pensando que quizás sería porque en un momento dado nos van a invadir todos los artistas. Quizás sería interesante leer uno de los textos que reivindica la parte radical del texto de Kant. Hemos leído Ética de lo Real de Stupancic. Sí, lo hemos leído, ¿no? Yeah. Hay otro texto sobre... eso sería leer a Schopenhauer. Ya para regozarnos en la que lo ha recordado. También hay un texto sobre... Para regozarnos en el asunto gordo. Hay un texto de un miembro de Syriza que se llama sobre la revolución en filosofía o algo así, que salió hace unos 10 años sobre Kant, Hegel y argumentando que todas las revoluciones comunistas del siglo XX se basan en el argumento de Kant, incluso el formalismo que todo el mundo está criticando. Entonces, quizás sería interesante traerlo a relación. Bueno, perdóname, Zacarías, pero yo he arrancado a hablar cuando veía que otros se ponían a hablar, no solo el que estaba interviniendo. Bueno, no quería intervenir nadie. Solo una precisión bibliográfica, Isidro. Es decir, los tres ideales de la razón, la existencia
existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el mundo. Y de la realidad del mundo, final de la crítica de la razón pura y final de la crítica de la razón práctica. Para cumplir con el imperativo categórico de manera constante, tendríamos que ser inmortales, porque en esta vida limitada de la Tierra no lo podemos hacer. Si nadie te lo niega, son los postulados de la razón práctica. Esto es pesimismo. No. El optimista es Hegel. Dice que lo realizaremos aquí. Y Kant es el pesimista que lo deja para otro. Yo no creo. ¿Ves, Pepe? Si fueras kantiano, no interrumpirías aunque todo el mundo lo esté haciendo. Es verdad. Última palabra técnica. Sigues la ética, sigues a los demás. Bueno, a ver, está claro que lo que decía Javier, o sea, las máximas generales son absolutamente, los principios generales son absolutamente necesarios. O sea, yo creo que con eso en eso no hay ninguna duda y sufrimos las consecuencias constantemente de quien falta a ellos. O sea, yo creo que eso es una cosa general en la que estamos de acuerdo, ¿sabes? Con respecto a lo que decías. Entonces, de la importancia de Kant, se atreve a pensar algo en un momento determinado con una radicalidad total que no se había pensado antes, o sea, ese es su lugar en la historia. O sea, ese lugar en la historia nadie se lo discute ni se lo puede discutir. O sea, es alguien que se atreve a dar una solución, por llamarlo solución, que es imposible, pero se atreve a hacerlo y se atreve a hacerlo con todo rigor. Ahora, el problema es lo que deja de lado esa apuesta que la lleva al límite, ¿sí? O sea, se acerca, se asoma al vacío y se atreve a asomarse al vacío. Pero bueno, también podemos poner las cosas que deja de lado al asomarse al vacío. O sea, entonces, viendo lo que sería el rigor de la ley, deja de lado lo que sería la transgresión de la ley, colocándola como algo que no debería hacerse. Pero es que en parte de la transgresión de la ley, ahí está todo el tema del deseo detrás. Y entonces, claro, si dejamos muchas cosas de lado que no se pueden dejar de lado y que es imposible dejarlas de lado. Entonces, bien, hace una apuesta de pensamiento, pero desgraciadamente hay otras cosas que también tienen que ser pensadas. Últimísima palabra, Pilar. Una pregunta. Lo interesante de Kant, es que él asume en su vida propia sus postulados, con lo cual él se posiciona en una época muy convulsa desde la teoría y jamás se involucra en la práctica. Y eso es bastante interesante, pienso yo. O sea, en la práctica toma muy poquitas responsabilidades, las mínimas, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. ¿Por qué tenía que tomar responsabilidades? ¿Qué responsabilidades? Bueno, yo pienso que sí que toma responsabilidades en su vida de acuerdo con sus postulados, es decir, los mínimos. Pienso yo, o los mínimos desde la razón, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿los principios son contingentes? No, los de Kant no. Para Kant no. Contesta. Muy bien. ¿Alguna Un pequeño comentario que sirva para dejarse claro. Que el problema para Kant es que él no es un hombre de la acción, que no hace nada. No hace nada. Entonces escribe o cosas parecidas, porque es sabido que el único problema o el mayor problema con el que se encontró Kant en su vida, prácticamente el único con el que se encontró, es qué podía haber hecho con su criado, que además le obsesionaba. Tenía ahí, por lo visto, una nota en su mesilla de noche, decía olvidar, creo que se llamaba Lange o Lanque o cosa parecida, que era su mayordomo, su criado, su ayuda de cámara, Lampe o algo así, sí. Entonces, que le había servido durante una parte de su vida, le había servido muy bien, pero en un momento dado le había pillado una falta que ahora no recuerdo cuál era. Y entonces Lampe le pidió a Kant que hiciera un informe favorable para seguir encontrando trabajo. Y Kant no pudo decidirse. Su único problema en su vida